Abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 abramos nuestras Biblias. Estamos ahí. Leamos desde el verso 1, hermanos, por favor. Mateo 5:1. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese verso vamos a leer hoy, hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Hermanos, algo que resaltó cuando yo estaba meditando en esto es que el Señor le dijo a la multitud: el reino es. No le dijo: el reino será. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, sabemos que el anhelo del Señor es que nosotros seamos participantes de su reino. Ese no es el problema, hermanos. Dios no es un Dios egoísta, no es un Dios que se reserva su reino para sí mismo, hermanos, sino que Él quiere que nosotros seamos parte de ese reino. Pero para ser parte de ese reino debemos tener una relación con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Desde el principio Él ha buscado una relación con el hombre. Puso al hombre en el huerto, hermanos, y dice que cada día la voz de Dios se paseaba por el huerto, hermanos, obviamente haciendo lo que hizo aquel día cuando el hombre cayó, buscando una relación con el hombre, buscando una relación con nosotros, hermanos. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros buscamos cada día una relación con Él? Y aquí el Señor nos está diciendo: bienaventurados los pobres, le está diciendo a la multitud. Pero sabemos que entre la multitud hay muchos hombres, grupos, hermanos, y aquellos que dicen: no, eso no es cierto. Aquellos que menosprecian la palabra del Señor. Pero también hay aquellos que aman la palabra del Señor, aquellos que oyen la palabra del Señor con paciencia, pero cuando llega la prueba se apartan. Cuando el Señor les habla de un compromiso con Él, entonces se apartan del Señor. Pero también hay sus discípulos, y los discípulos son aquellos que quieren aprender día a día del Maestro y caminan con Él por donde quiera que Él vaya, pagando el costo que se debe pagar, hermanos. El problema es, hermanos, que si nosotros somos pobres en espíritu, amén. La semana pasada vimos un poco de Zaqueo. Vimos cómo ese hombre, hermanos, él era jefe de publicanos y rico, dice las Escrituras. Y obviamente sus vestiduras mostraban lo que él era. Pero su corazón anhelaba a Dios, tenía una necesidad, hermanos. Y yo quiero mencionarles rápidamente unas pocas características de un pobre. Hermanos, un pobre en espíritu es aquel que siempre tiene hambre. Si se han dado cuenta, hermanos, que un pobre
siempre está con hambre, hermanos. No menosprecia la comida, esa es otra característica. Siempre está con hambre. Si le ofrecen un poco más, gracias, Dios le pague. Siempre está con hambre, hermanos. No menosprecia la comida. Hermanos, ¿será que nuestro corazón está siempre con hambre espiritual, hambre del Señor? Sí, hambre del Señor, hermanos. Porque hay pobres en lo material, en lo natural, pero no han alcanzado el reino. No han alcanzado el reino de los cielos. No es una pobreza material, es una pobreza del corazón. Y un corazón pobre, hermanos, siempre está hambriento, siempre está queriendo algo más del Señor en su vida. No es suficiente. Siempre, hermanos. Nosotros hace años teníamos en la casa una jovencita que le ayudaba a mi esposa en el arreglo de la casa. Y cuando nos sentábamos a comer, siempre mi esposa le ofrecía un poco más. Le daba suficiente, como normal, como todos nosotros comíamos. Igual ella se sentaba con nosotros en nuestra mesa, porque eso le agrada al Señor. Comíamos y la pregunta de mi esposa siempre: ¿quieres un poquito más? Bueno, gracias. Después del poquito más, ¿quieres otro poquito más? Gracias. Nunca decía no. Y nosotros nos asombrábamos, decíamos: nunca dice no. Entonces ya llegaba el momento en que ya no había ese otro poquito más y ya no le ofrecía más. Pero hermanos, una vez conversando con mi esposa, pensábamos, decía: tal vez es la única comida del día que ella tenga, o tal vez es el único momento del día en que esa muchachita puede comer lo suficiente. Y gracias, no sabemos, hermanos. Era alguien pobre, sabíamos que era pobre, hermanos. Siempre está con hambre. Hermanos, que nuestra alma siempre esté buscando algo más del Señor. No menosprecia la comida. No menosprecia, hermanos, lo que el Señor le está dando. ¿Y de qué manera le está dando? El Señor puede darnos su comida en nuestros tiempos de oración, hablando a nuestro corazón. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es: ¿soy yo o es el Señor? Por eso es lindo, hermanos, pensar en una relación con Dios, en una relación en la que nosotros ya no tengamos duda de que es Dios. No tengamos duda de que es nuestro corazón o nuestra mente. Y decir: no, esto es de nuestra mente, voy a esperar algo del Señor. Tengamos esa claridad en nuestras vidas, hermanos. Gustemos la comida. Siempre, hermanos, el Señor nos quiere dar. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente. Habla cuando nosotros leemos las Escrituras. Sí, nosotros, hermanos, siempre venimos con la esperanza de que el Señor nos hable, o hacemos algo con la esperanza de que el Señor nos hable. Tal vez un día el Señor escoge hablarnos a través de la oración, y si no oramos, tal vez no tendremos suficiente necesidad. Tal vez ese día escoge el Señor hablarnos a través de las Escrituras, y si no leemos, por el contrario, y si oramos y el Señor nos habla, qué lindo, hermanos. Y si leemos las Escrituras y el Señor escogió hablar ese día a través de ellas, qué lindo, hermanos. Avivar su palabra. El Señor nos habla a través de la predicación. Sí, a través de la predicación. Y si nosotros decimos: ese tema ya lo sabemos, entonces
cerramos nuestro corazón. El pobre no menosprecia la comida, siempre está agradecido por lo que el Señor le da, siempre está agradecido por lo que tiene para comer, porque sabe que tal vez mañana no tenga que comer. Siempre es un manjar. Recordar lo que el Señor nos dice debe ser un manjar para nosotros, aunque ya lo sepamos. Y si el Señor quiere añadir algo nuevo, oh, qué precioso. Hermanos, un pobre siempre reconoce su necesidad. Amén. ¿Qué sucede, hermanos, si ustedes dejan una semana de trabajar? Los que no perciben sueldo de alguna institución, o ellos también, si deciden no ir a trabajar, ¿qué sucede, hermano? Tal vez ustedes conocen, hay gente que sí dice, me va a tomar un año sabático. Eso quiere decir, tengo lo suficiente como para no trabajar un año. Wow, qué bueno. Pero la mayoría, ¿qué sucede, hermanos? Si no trabajamos, ¿qué pasa? No cubrimos nuestra necesidad. Es el pobre, hermanos, siempre reconoce su necesidad y trabaja para que esa necesidad sea satisfecha. ¿Cómo trabajamos nosotros, hermanos? Doblando nuestras rodillas ante el Señor, clamando ante el Señor, buscando. Bienaventurados los pobres, hermanos, los que necesitan esta palabra. Bienaventurados los que necesitan sanidad, los que reconocen su necesidad y siguen los pasos del Señor Jesucristo. Una palabra de vida, una palabra diferente, hermanos. Una palabra de vida para nuestro ser, que avive nuestro ser apagado, hermanos. Oh, hermanos amados, qué lindo es cuando nuestros padres en nuestra niñez, adolescencia y juventud cubren nuestras necesidades. Pero cuando ya llega el tiempo en que el hombre debe trabajar y cubrir sus necesidades, ahora sí entendemos lo que es ser un necesitado. Hermanos, qué lindo es que uno le explique en las Escrituras. Y así aún el Señor nos habla, pero también es necesario, hermanos, que nosotros busquemos al Señor y cubramos esa necesidad, hermanos, de nosotros, de nuestra esposa, de nuestros hijos. A veces el esposo también necesitamos una palabra del Señor y viene a través de nuestra esposa. Necesitamos un aliento y el Señor le ha dado una palabra a esa esposa porque ha estado buscando del Señor, ha estado orando. Una palabra del Señor puede venir a través de nuestros hijos, si son hijos que quieren poner su oído a la voz de Dios. Oh, hermanos amados, bienaventurados los pobres. Un pobre reconoce su necesidad, hermanos. Reconoce su necesidad. Amén. Y veíamos la historia del joven rico. Yo quiero dar dos ejemplos más de hombres ricos, hermanos, pero que alcanzaron el reino de los cielos, como Zaqueo. Amén. Como Zaqueo. Zaqueo, hermanos, era un hombre rico que vivía en Jericó. Jericó era una de las entradas comerciales principales de Israel, una de las entradas principales hacia Jerusalén. Había mucho comercio, o sea que era un hombre que tenía mucho dinero. Pero ese día Jesús estaba ahí. Supo que Jesús estaba ahí. Imaginemos la escena, hermanos. Un hombre que de todas maneras los cobradores de impuestos eran hombres odiados por el pueblo, considerados traicioneros, pero al mismo tiempo en cierto sentido eran admirados por su poder económico.
sí, por su forma de vestir. Y dice que él era bajo de estatura, pequeño de estatura, y no podía mirar al Señor Jesús. Entonces este hombre pobre, reconociendo su necesidad, se subió a un árbol sicómoro. Normalmente esos árboles estaban junto al camino, y sus árboles y sus ramas se extendían hacia el camino para ver al Señor Jesús. Oh, hermanos amados, tal vez si Zaqueo se ponía a pensar: oh, y si se manchan mis vestiduras de lino, y si se rompe esta vestidura, cuesta tanto dinero, y si la gente se burla de mí por verme ahí porque soy pequeño. Oh, hermanos, un pobre, hermanos, solamente mira al blanco para satisfacer su necesidad. Amén. Amén, hermanos. Sí, nosotros no debemos ser ricos. Oh, y si alzo mi voz, tal vez me queden viendo. Y si levanto mi voz, tal vez me van a decir que no canto bien. Y si clamo al Señor, tal vez alguien va a decir: ve, este hombre está en pecado, por eso está clamando. No, hermanos, seamos pobres. Si nuestra necesidad, la necesidad del corazón es profunda, el clamor es fuerte, hermanos. Nuestro clamor debe ser fuerte. Amén. Amén, hermanos. De eso se complace el Señor. Y vamos a encontrar la paz, hermanos, la libertad. No es en vano, hermanos, que el Señor nos pide que clamemos, por ejemplo, porque en ese clamor el Señor llena nuestra necesidad, la necesidad de nuestra alma, cualquiera que sea. Él viene, hermanos, y consuela nuestro ser, nos alegra. Tal vez el problema no pasó, pero tenemos fortaleza y esperanza, y sabemos que Dios está con nosotros, y cuando Él quiere va a actuar. ¿Cuánto tiempo Zaqueo estaría esperando, hermanos? ¿Cuánto tiempo habría escuchado de ese carpintero de Nazaret? Pero llegó el día que pasó por Jericó, por su ciudad. Hermanos, llega el día en que el Señor pasa por nuestra casa. ¿Cómo vamos a responder? Llega el día, hermanos, en que nosotros estamos abrumados muchas veces por nuestra necesidad espiritual. Necesito más de Dios. Pero cuando el Señor pasa por tu casa, por tu lugar, por donde tú estás, ¿cómo respondemos al Señor? Es tiempo de responder, hermanos. Es tiempo. Ese es el momento preciso para responderle al Señor. Amén, hermanos. Hay otras circunstancias, hermanos. Yo quiero ver en Marcos capítulo 15. Quiero ver la vida de otro hombre, hermanos, que tal vez no es muy mencionada, pero nos enseña algo muy, muy lindo, hermanos. Dice que cuando el Señor Jesús murió, ¿sí? Cuando ya murió, terminaron todos los acontecimientos. El Señor ya había sido crucificado, ya había sido muerto, hermanos. Y los cuerpos de los crucificados, según la historia, hermanos, corrían diferentes suertes. La una suerte era que si el cuerpo de ese hombre no era reclamado para ser sepultado, y esto bajo la consideración y voluntad de las autoridades, si ese cuerpo no era reclamado, hermanos, ese cuerpo era dejado ahí para que sea comido por las aves de rapiña, sea despedazado, sus carnes sean comidas
O muchas veces sencillamente bajaban el cuerpo y lo dejaban tirado en el piso para que los perros se lo coman. Sí, esa era la suerte. No menciona la Biblia la suerte de los ladrones, si alguien fue y reclamó sus cuerpos. Pero a los romanos, a la gente no le importaba, hermanos. Oh, hermanos, Israel, que se suponía que era el lugar donde Dios quería reposar. Muchas veces en parte de la historia uno puede ver la dureza del corazón de la gente de Israel, y ahí lo dejaban. Se comían las aves de rapiña o se comían los perros. Hermanos amados, cuando yo comencé a ver esto, me hice una pregunta: ¿dónde estaban los discípulos del Señor Jesucristo? ¿Dónde estaban? Hermanos, una pregunta: ¿quién fue a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo para sepultarlo? José de Arimatea, ya lo leyeron, ¿verdad? Hermanos amados, miremos nuestro corazón, no digamos a esos discípulos o a ese hermano. Hermanos, nosotros nos decimos a nosotros mismos, y yo creo que somos así, somos hijos de Dios. Ellos eran sus discípulos, caminaron 3 años y medio con Él. Sí, caminaron siendo sus discípulos, hermanos. La pregunta es: ¿qué hubiera pasado si José de Arimatea no hubiera reclamado el cuerpo del Señor Jesucristo? Oh, hermanos amados, ¿cómo es nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo es nuestro corazón, hermanos amados? Cuando el Señor Jesús nos llama a la cruz, hermanos, podríamos compararlo de esa manera. Hermanos, cuando el Señor Jesús nos llama a la cruz, ¿dónde estamos? Cuando el Señor Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, ¿dónde estamos, hermanos? Yo digo, gracias a Dios estamos aquí. Tal vez otros estarán en la cama porque no están dispuestos a levantarse un poco más temprano. Tal vez no están dispuestos a sacrificar un poco más de tiempo, a venir de donde sea para estar ahí. Cuando el Señor nos llama a la cruz, ¿dónde estamos, hermanos? Oh, hermanos, cuánta gente, hermanos, esta es una realidad. Perdonen que lo mencione otra vez, esta es una realidad. ¿Cuántos cristianos no han ido a la iglesia? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos cristianos se han olvidado de la Biblia? Porque no hay el pastor, no hay el hermano que les diga: lee la Biblia, ora cada día y tú crecerás. Oh, hermanos, vamos a cualquier lado, pero no queremos dejar la cama para buscar un corto tiempo al Señor. Hermanos amados, los discípulos de Cristo, ¿dónde estamos cuando Él nos llama a la cruz? Oh, hermanos, meditemos. Somos pobres, hermanos. Nuestro corazón muestra esa pobreza. Sí, Señor, aquí estamos dejando nuestra comodidad, haciendo un esfuerzo, un sacrificio, porque si es un sacrificio, hermanos, si es un esfuerzo. Y David lo dijo, Señor, a Ornán, en la era de Ornán Jebuseo: mi rey, toma todo lo que quieras, bueyes, leña, lo que tú quieras, no te va a costar nada. Espérate un ratito, yo no le voy a ofrecer al Señor sacrificios que a mí no me cuesten nada.
yo voy a darte su justo precio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque él sabía que al dar su justo precio, al pagar un precio, la bendición es mucho mayor, hermanos. Es mucho mayor. Es lindo sentarse a escuchar un mensaje cómodo. Tal vez algunos escuchan con papas fritas, con jugo, con sándwiches. Ay, en la iglesia no puedo porque el pastor no permite eso, porque no es correcto delante de Dios. Pero hacer el sacrificio, hermanos amados. Pero aquí estaba un hombre. Y leamos lo que dice Marcos, hermanos, capítulo 15. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Sí? Es de la fiesta de las primicias. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Y ahí menciona esa palabra, vino y pidió y entró, osadamente. ¿Saben por qué, hermanos? Había varias cosas ahí. Pero no era fácil reclamar un cuerpo de un hombre que había muerto como el peor de los malhechores. El que reclamaba el cuerpo era un familiar, era un allegado, alguien que quería ese cuerpo. Sí, pero José de Arimatea era un hombre rico también. Vemos en otros evangelios. Y era un hombre principal, hermanos, del concilio, un hombre noble en Israel. Un hombre noble en Israel reclamando el cuerpo de un malhechor, porque así era considerado, hermanos. Nosotros, hermanos, le vemos al Señor, es nuestro Cristo, nuestro Señor, y le amamos. Pero él estaba ahí como un malhechor. Sus discípulos se habían ido. Nadie estaba ahí al pie de la cruz, hermanos, o si estaban contemplándole. Pero José de Arimatea, hermanos, en otro pasaje dice que también era, en otro evangelio, ustedes pueden leerlo, por el tiempo no lo vamos a hacer, pero dice que él también era secretamente discípulo del Señor Jesús. ¿Sí? Y fue donde él, porque él incluso podía ser acusado de cómplice de ese hombre. Así como a Pedro, tú también estabas con este hombre y llevaba la misma pena. Si no entraba correctamente, era posible, hermanos, había una gran posibilidad de que Pilato no le entregue el cuerpo. Y por eso dice, entró osadamente, con astucia, astuta en el buen sentido, con las palabras correctas, con la actitud correcta, entró, hermanos. Y aquí vemos varias cosas, hermanos. Aunque era un hombre rico, hermanos, y era un discípulo secreto del Señor Jesús, hermanos, cuando nosotros amamos a Cristo Jesús, digámoslo así, en secreto, llegará un tiempo, hermanos, que deberemos salir de ahí. Deberemos salir, decidir salir y decir, no, yo quiero seguir a Jesús abiertamente. ¿Por qué está escrito en los evangelios, hermanos? Porque eso se hizo público en todo Jerusalén. José de Arimatea fue y reclamó el cuerpo de Jesús. Tal vez vieron que ya no estaba el cuerpo. ¿Quién reclamó el cuerpo de ese hombre? José de Arimatea reclamó. ¿Cómo? Un hombre noble del concilio. Sí, porque era
un discípulo secreto, pero ahora ya no era un secreto. Hermanos, cuando alguien ama profundamente al Señor, saldrá de ese secreto, saldrá de ese escondrijo, saldrá y amará al Señor en libertad, sin importar, hermanos, lo que los demás digan. José de Arimatea decidió salir en el momento preciso. Cuando tenía que ir a la cruz, José de Arimatea salió para reclamar el cuerpo del Señor Jesucristo y sepultarlo. ¿Todavía estás esperando? ¿Todavía eres un discípulo secreto? ¿Todavía no quieres levantar tu voz en alto en medio de la congregación y decirle tu amor que has estado guardando en tu corazón al Señor con toda tu fuerza? Señor, te amo, no importa quién me vea, no importa quién me hable, quién me oiga. Señor, te amo. Yo quiero ahora tener libertad. Ya no quiero amarte en secreto, quiero tener un amor en libertad, Señor. Un hombre pobre, hermanos, que en su corazón anhelaba también el reino de los cielos. Qué precioso, hermanos. Qué ejemplo para nuestras vidas. José de Arimatea, hermanos, puso en juego su reputación, y por eso está aquí escrito en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Qué precioso, hermanos. Bienaventurados los pobres. Quisiera ver a otro hombre. Vayamos a Juan, hermanos, 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Miren lo que dice aquí. ¿Qué dice después? También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Oh, hermanos, Nicodemo fue de noche al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Señor Jesús, ¿qué hago también con la necesidad de su alma? ¿Qué hago? Señor, Señor, tú eres maestro. De cierto te digo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Esa era la necesidad de Nicodemo. Él se acercó porque él quería el reino de los cielos, pero no podía verlo. Hermanos, ¿cuántos ciegos están? ¿Cuántos cristianos todavía están ciegos y dudando si serán partícipes del reino de los cielos? Porque tienen un amor callado, un amor secreto, un amor que nadie quiere que sepa. Imagínense a Nicodemo, hermanos, un principal en Israel. Fue con José de Arimatea también. Dejó lo secreto de su amor por Dios y se lo hizo público al pueblo. El pueblo, hermanos, ustedes ven por los evangelios, era una de las principales fiestas de Israel, la Pascua. Sí, la Pascua. Y después de la Pascua, al día siguiente se ofrecía la gavilla mecida, la otra fiesta, porque son pegadas. Menciona muchas veces como una sola fiesta, pero son dos fiestas. Y Nicodemo, hermanos, ¿qué dice aquí? Vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Llevaría escondido, hermanos. Se metería al bolsillo de la chaqueta y
Sí, hermanos preciosos, ya no. Hermanos amados que estamos aquí, los que escuchan, el que tiene un verdadero amor por Dios y profundo, hermanos, deja la comodidad y busca al Señor, y se acerca y viene y busca y le ama y proclama su nombre, hermanos. Ya Nicodemo también se cansó, hermanos, de amarlo en secreto, de admirarlo en secreto, y ahora iba al sepulcro para que el Señor tenga una sepultura como Él se merecía, hermanos. Ya Nicodemo ya no podía esconder su amor por Cristo. Ya no podía, hermanos. Un hombre rico también, pero con una gran necesidad en su alma. Hermanos, tristemente nosotros, a la luz de esto, hermanos, económicamente somos pobres. Realmente vivimos día a día. Y no es que estoy menospreciando lo que el Señor nos ha dado, lo que ustedes tienen. No, hermanos, estamos muy agradecidos. Pero, hermanos, entonces, ¿qué debe impedir que nosotros tengamos un amor profundo por Dios y que ese amor constantemente salga a la luz para alumbrar a otros? Qué lindo ver a los hermanos sembradores de fe yendo en este tiempo difícil, hermano. Ay, hermano, pero cuidado, puede suceder algo con ustedes, contagiar. Sí, es cierto, hermanos, es un riesgo. Pero qué lindo, hermanos, llegar al corazón de necesitados. Mi esposa me contaba que llegaron a unos niños que su mamá se había quemado, hermanos. Estaban ellos, su mamá hospitalizada sin poderlos ver. Y al recibir el mensaje del Señor y algo palpable para su corazón, se quebrantó y lloró. Hermanos amados, ¿qué impide que nuestro amor por Dios salga a la luz? ¿Somos ricos o somos pobres? El Señor no hablaba, hermanos, de bienes materiales. Si no, Abraham no hubiera podido ser salvo, hermanos. Era el hombre más rico de su época, donde él vivía, y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Hermanos amados, eso es lo que, ese amor es el que Dios quiere restaurar en nuestro corazón. El espíritu y poder de Elías viene a restaurar, hermanos, ese fuego, ese ardor, ese amor que es luz. Oh, hermanos, proclamemos su nombre. Hagamos público su alabanza, hermanos. Hagamos público su amor, su palabra, en medio de la congregación de los justos, hermanos. Qué lindo es alzar la voz en medio de los justos, porque un corazón justo sabe lo que uno hace cuando levanta la voz. Amén. Alabarle al Señor con toda nuestra fuerza y nuestro ser. En sus casas, hermanos, en su devocional, levanten su voz, clamen, alaben al Señor. Esa es la libertad que el Señor trae a nuestra vida. Dejemos de ser ricos, seamos pobres en espíritu, hermanos, reconociendo nuestra necesidad y agradecidos por el alimento espiritual que Dios nos da día a día. Y obviamente también por el alimento material que en estos tiempos difíciles el Señor nos da en su gran misericordia. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor.